Buenos días, iglesia. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Es un tiempo para que busquemos acercarnos un poco más a Dios y tenemos la tranquilidad y la certeza de lo que el Señor nos ha enseñado. Y es que podemos ir a Él si estamos cansados o cargados y Él nos dará descanso. Los invito en esta mañana a que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Amado Señor, gracias por la oportunidad de acercarnos confiadamente a tu presencia. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender lo que nos quieres enseñar a través de la palabra. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y que mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Pongamos nuestras necesidades delante de Dios y que nuestro corazón esté abierto en su presencia. Y si solamente necesitamos orar, buscarlo, y seguramente vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Señor, muchas gracias porque podemos confiar en ti, podemos saber que tú tienes una respuesta para nosotros. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón no se aparte de ti y que en esta mañana podamos estar atentos a tu palabra. Feliz día, iglesia. Un saludo cordial para toda la Iglesia de Integración Cristiana. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy nos regala un nuevo día, una nueva oportunidad para escuchar su santa palabra, para adorarle también, porque todos los días son tiempos donde el Señor hizo la obra y nos hizo a nosotros para adorarle. También le damos gracias a Dios por nuestro hermano Carlos Cardona, quien hizo la apertura del servicio. Y oremos un momento delante de nuestro Dios y coloquemos este tiempo en su presencia. Padre, gracias por este día. Delante de ti estamos hoy agradecidos. Gracias por esta oportunidad que nos permites venir delante de ti. Permítenos que hoy la suma de todo el regocijo de tu iglesia podamos realmente también a ti agradarte con lo que tú eres para con nosotros, lo que tú haces por nosotros, Señor. Muchas gracias. Permítenos que tu palabra también, una vez más, esté llenando de esperanza nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser. Gracias te damos por las familias hoy también reunidas en tu nombre. Bendícenos, Padre, bendice a los hijos, las hijas, el esposo, el papá, el abuelo, la abuela, Señor, conforme a todas tus misericordias. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver mucho con aquellas experiencias de la madurez, donde a veces tenemos que tener mucho cuidado con apagar esas decisiones delante del Señor, sabiendo que sí, sufrimos todo el tiempo y que nos corresponde también ser parte integral de aprender a soportar cada uno de esos embistes de la vida. Y por eso el tema reprensiones divinas. Espero que usted lo capte en esta mañana, reprensiones divinas. Y este tema tiene mucho que ver con aquella confrontación que tenemos
en la vida, cuando estamos viviendo un tiempo de madurez, cuando hemos llegado al Señor, tenemos que tener mucho cuidado cuando el Señor nos habla a través de su palabra y sentimos en nuestro corazón cuando es de parte del Señor. Recuérdenlo, reprensiones divinas, y esto se hace frente a aquellas apariencias respetables que a veces nosotros podemos vivir, pero siempre Dios en todo su tiempo, Él es fiel, nos va a ayudar, pero Él desea que aprendamos a dar cuentas de nuestra tarea. Permítame decirle que tengo un contexto de la lectura de la palabra, no lo vamos a leer todo, lógicamente, porque es un contexto que se encuentra en Primer Libro de Reyes, desde el capítulo 12, versículo 25, al capítulo 13, del versículo 1 al 32, y vamos a movernos en este texto de una manera intercalada. Como les recuerdo, no vamos a leerlo todo. Voy a hacer un pequeño resumen, y es que cuando estaba más o menos el año 931 antes de nuestro Señor Jesucristo, fue cuando el rey Salomón se dividió entre Roboam, quien era su hijo, y Jeroboam, quien era uno de sus aliados o sus siervos, donde el Señor permitió que hubiesen advertencias para cada uno de los hombres de Dios. En este caso, cuando Jeroboam supo que Dios le iba a elegir, sabemos siempre que cuando Dios nos coloca en una tarea, la idea siempre es obedecerle al Señor. Se dice que las advertencias más claras muchas veces son las más difíciles de obedecer, y los personajes en la Biblia nos dan una dirección de cómo Dios puede encaminarnos, pero también muchas veces se puede mostrar un estado de obstinación frente a lo que puede pasar cuando tenemos esa autoridad. Es el caso de la figura de Jeroboam, quien, cuando Salomón se dio cuenta de que este hombre tenía cualidades de liderazgo, de hecho ya lo había nombrado como supervisor de algunas tareas allí en su reino, y también por medio de un profeta, Ahías, se le entregó a este hombre las 10 tribus del norte, y en cierta forma como un castigo que el Señor tuvo frente a la dinastía de David. Y el Señor le dijo a Jeroboam: si te mantienes dentro de mi voluntad, te bendeciré; de lo contrario, te voy a castigar. Se dice que ocurrió que Salomón, cuando supo que Jeroboam lo iba a suceder, pues él buscó la manera de atentar contra la vida, pero Jeroboam fue y se escondió en Egipto hasta que el rey Salomón murió. Cuando él regresó de su exilio, fue nombrado como rey del pueblo del norte, de las 10 tribus. Jeroboam, en lugar de obedecer a Dios por tremendo encargo que había dejado, decidió más bien hacer lo opuesto, y lógicamente las consecuencias de Dios siempre están garantizadas en su palabra. Lo que no se sabe es cuándo exactamente esta disciplina se va a aplicar, y a veces nosotros también podemos pensar que somos salvos y que hay consecuencias, y como el Señor de una vez no viene y castiga, a veces pensamos que vamos a pasar por alto, o el Señor va a pasar por alto el castigo, pero no es así. Recordemos que una cosa es suponer, lo cual es incorrecto. Más bien deberíamos pensar acerca de la necesidad de reconocer delante del Señor, admitir delante del Señor nuestras faltas, pedir perdón, y ahí mismo también saber que Dios se va a glorificar. Recordemos que cuando Jeroboam inició su reinado, venía él con muchas prevenciones. Él pensaba, por ejemplo, si permito que el pueblo se vaya a hacer ese culto a Dios allá en Jerusalén, de pronto Roboam haría que sus seguidores se volvieran contra él, y también él sería muerto por causa de Jeroboam. Él tenía muchos problemas que arreglar, Jeroboam. Sin embargo, él tomó una solución, y la solución de Jeroboam fue que él creó una nueva costumbre espiritual, diríamos nosotros, apóstata. Es como suplantar
lo que estaba pasando en Jerusalén, los servicios a Dios, el templo que había construido Salomón. Prácticamente él vino y en las tribus del norte hizo algunos lugares de culto, repito, como una costumbre espiritual nueva para el pueblo de las 10 tribus. Jeroboam se ingenió esa solución, creó esa nueva costumbre. Por ejemplo, en el texto que les dije que tener en cuenta del capítulo 12, él creó nuevos dioses, nuevos lugares de adoración, nuevo sacerdocio, nuevas fiestas y por último también él creó un nuevo altar hecho en Betel y que él se había inventado y había surgido de su propio corazón. La Biblia dice también que esta fiesta que él hizo, entonces todo el pueblo había subido al altar que él estaba allí quemando también su incienso. Y la clave de toda esta historia es que todo se hizo por causa del pecado, mas no bajo la obediencia del Señor. En el primer libro de Reyes, el capítulo 13, del versículo 1 al 32, sabemos que algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sucedió que cuando Jeroboam, la idea de todo esto que el Señor estaba permitiendo era que Jeroboam se arrepintiera. Y también todo este contexto de Primera de Reyes, primer libro de Reyes 13 del 1 al 12, digámoslo así que son dos escenas. La primera escena es en la mañana y la segunda escena es por la tarde. Entonces vamos a ir a qué fue lo que pasó entonces en la primera escena en la mañana. Se viene un encuentro entre el varón de Dios y Jeroboam, el rey. Sucede que dice la palabra del Señor, allí en el versículo 1, dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. El evento se estaba dando ese año, y Jeroboam estaba con sus vestiduras reales, y iba a hacer la presentación, cuando de pronto aparece el siervo de Dios y comienza a proclamar frente a él y frente a toda la multitud estas palabras que acabamos de leer, porque repito, Jeroboam está imitando al altar y todas las costumbres que ocurrían y que estaban sucediendo en Jerusalén, solo que era a la manera de él. Recordemos que el Señor acepta lo que Él manda que se haga, no es lo que querramos nosotros ofrecerle. Pero Jeroboam estaba en esta imitación, lo cual no tenía validez delante del Señor. Igual nosotros también podemos decir, tenemos un altar de sacrificio perfecto, y que el único quien es nuestro Señor y guía es nuestro Señor Jesucristo, y fuera de Él no hay nadie. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el Señor nos dice que Él es nuestro sacrificio perfecto. Él pagó un precio, lo hizo por nosotros, de tal manera que fuera de Él no hay nadie que pague un precio como el Señor pagó. Esta profecía que estaba dando el siervo de Dios, pasarían más o menos, se dice, según la historia, 300 años para que se cumpliera. Cuando se habla de sacrificar, dice allí a los paganos y quemar los huesos de hombres, podemos decir que confiamos en estos escritos, como el Señor dice en su palabra, siempre se va a cumplir. Una profecía no es exactamente lo que nos pueda ocurrir a nosotros, sino lo que el Señor dice a través de sus siervos, y esta profecía se cumplió después de 300 años. Recordemos que esa frase de quemar huesos era prohibido sacarlos de las tumbas, porque eso se le llamaba profanaciones de tumbas, que va en contra, y eso era un delito y también prohibido allí en Israel. Sin embargo, en segundo libro de Reyes, capítulo 23, del versículo 12,
dice la palabra, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Fíjese que esta profecía no solamente, repito, fue por un momento cuando estaba, repito, Jeroboam allí levantando prácticamente monumento para él. Y cuando el profeta habló, aquí esta profecía estaba cumpliendo. Y fíjese que Josías dice, y volvió a Jerusalén. Es decir, tener siempre en cuenta que son los propósitos de Dios y no es de acuerdo a nosotros. Jeroboam hizo lo que hizo. Sin embargo, Josías llegó e hizo lo que el Señor había mandado. La pregunta de hoy es, ¿hasta dónde pueden llegar nuestros actos? Porque es muy importante. Más adelante vamos a hacer algunas conclusiones y también algunas observaciones para el día de hoy. Pero sí una pregunta, ¿hasta dónde nuestras acciones y nuestros actos se deben de tener muy en cuenta? Y no es que el tiempo pase y los borre o desaparezcan, sino que delante del Señor todos y todas vamos a dar cuentas. Por eso en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 y 13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recordemos una cosa muy importante. Cuando Josías hizo esa tarea de prácticamente profanar esas tumbas, es como ir a un cementerio de la antigüedad y sacar todos esos huesos, quemarlos y regarlos al mar. Pues este texto tiene que ver con toda la humanidad y es como un símbolo de lo que hizo Josías y de lo que Dios va a hacer. Cuando hay una sepultura, se puede decir que en esencia ahí está la persona. Por eso los judíos no permiten, o en ese entonces antiguamente no se permitía cremar a las personas. ¿Por qué? Porque en la época de David el concepto era que cuando una persona moría se le sepultaba luego con el resto de su familia, y el pensamiento era que así como estaban en familia en vida,
también iban a estar en familia sepultados. Era una creencia y también era algo que Dios había predispuesto y que ellos guardaban en su corazón. ¿Recuerdan el caso de Jezabel? La Biblia dice que los perros se comieron el cuerpo de ella, es decir, ella no fue sepultada. ¿Recuerdan el caso de Saúl y de su hijo también? Cuando ellos fueron muertos, dice que lo enterraron en una fosa común, pero el rey David los mandó sacar y darles esa sepultura junto a su familia. ¿Y qué decir del hijo de David? Es decir, Absalón, cuando él también fue muerto, a él lo habían sepultado sin respeto, sin las honras, y a él lo sacaron. También luego su papá David, el rey, lo mandó sacar. E insisto en esto porque tristemente podemos decir hoy en día que han habido muchos muertos y hemos visto cómo estas personas han sido sepultadas de las maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Es doloroso, es triste. Recordemos que Dios dice en su palabra que a través de Josías es lo que el Señor también hará en juicio. Josías hizo un juicio de las sepulturas, semejando lo que va a pasar a futuro a todos, porque al final de cuentas, el Señor, eso es lo que hará con todos nosotros en cuanto a lo que fuimos. Un día, dice la palabra del Señor, daremos cuenta delante del Señor. Y hoy por eso, aunque en la antigüedad y en la historia bíblica se hablaba de juntarse los cuerpos como familia, pero debemos pensar que eso va más por encima, no solamente de reunirnos como familia, sino que el Señor dice que todos daremos cuentas delante del Señor y será de una forma personal, individual, y por más que nos entierre quizás cerca al padre, a la mamá o a la abuela, ahí no, eso no tiene nada que ver con la salvación. Repito, era una costumbre, mas no aplica para nosotros, porque el Señor dice, es necesario que el hombre muera y después el juicio, lo dice la palabra del Señor. Pero sigamos en el texto del primer libro de Reyes y vamos al versículo 3 que dice, y aquel mismo día, el siervo del Señor dice que dio una señal diciendo, esta es la señal de Jehová que ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, él extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Aquí ocurrió un acto sobrenatural. La mano de Dios está ahí. Es una de las cosas que creo que ustedes como congregación han visto. A mí me gusta mucho que se puedan ver las manos y se señale algo de la mano. ¿Por qué? Porque fuimos hechos por la mano de Dios. Cuando en este texto se habla de que la mano del rey Jeroboam se secó, ¿sabe? Allí también representa algo de lo que son nuestras acciones, de lo que hacemos muchas veces hasta con nuestras manos. ¿Recuerdan el salmo que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y luego que dice, el limpio de manos, el de corazón puro. Entonces fíjense que aquí nuestras manos hablan también acerca de nuestro servicio. Una cosa relevante en la palabra del Señor es que nuestro Señor Jesús dice también en el Nuevo Testamento que fue el único que pudo sanar una mano seca, y lo dice la palabra. Recordemos que con nuestras manos podemos hacer cosas que no debemos hacer. Una de ellas, cuando señalamos o muchas veces juzgamos. Y el Señor dice que tengamos mucho cuidado porque, repito, esta mano seca del rey tiene que ver mucho con nuestras acciones.
Y por eso el versículo 6 dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. En verdad, hay cosas tan especiales que Dios hace a través de su palabra. Y en este caso, el rey Jeroboam, después de haber estado ahí tieso con su mano, dice que otra vez volvió a experimentar su mano restaurada. De hecho, Jeroboam, sabiendo que el altar se destruyó porque él estaba como muy encumbrado, y él ve que el altar se destruye, y luego ve que su mano ha sido paralizada, la pregunta es, ¿y acaso no ve lo que está pasando? ¿Y acaso no ve lo que está ocurriendo en su vida? Ve algo sobrenatural frente al altar, se derribó, y luego ve que en su actitud su mano fue seca y luego fue restaurada. Pregunta, ¿acaso no debía arrepentirse? Pero no, él prefirió guardar apariencias. Él prefirió mostrarse ante la multitud que todo estaba bien. Y lo más impresionante dice, él ora a tu Dios. Y esa frase ora a tu Dios me suena a mí también como cuando las personas dicen, pídale a Dios algo por mí, pida a Dios que ore, que haga un milagro por mí, pídanle a Dios, mire cómo estoy, por favor, colabore. Es algo muy aparte. Repito, él prefirió guardar su apariencia, es decir, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Primero mi salud, primero mi reinado, primero yo y después los demás. La vida espiritual es algo que todos y todas debemos cuidar porque es algo que nosotros mismos construimos y no se construyen con actitudes distantes a Dios. Dios puede hacer milagros en las personas, pero debemos ver que Dios no es solamente un momento ocasional, sino que Él estará allí siempre para enseñarnos el camino y cómo nos ha guardado. Por eso el Señor le mostraba al rey Jeroboam que tomara una determinación, y sí, él la tomó. Sí, él la tomó. El asunto fue que él no quiso cambiar. Recordemos que Dios siempre con nosotros va a ir hasta lo último y Él va a permitir por eso tragedias, situaciones difíciles para que volvamos a Él. Jeroboam se quedó guiando al pueblo no hacia Dios, sino mantuvo su estado de ser el rey desobediente delante del Señor y condujo siempre al pueblo hacia la idolatría y el abandono a las costumbres espirituales. En el versículo 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Y esto me recuerda mucho cuando cambiamos las cosas de Dios. Hay personas que piensan que el servicio hacia las cosas de Dios se pueden cambiar y se puede adular a través de lo que se tiene. ¿Por qué? Porque se quiere cuidar una imagen, porque sí, gracias a Dios se hizo el milagro, pero olvidamos que lo que el Señor nos ofrece no es algo material, sino es algo espiritual. En este caso, el rey aduló al siervo de Dios, repito, ofreciéndole sencillamente, luego dice un presente, un recurso. Y el versículo 7 dice, y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Dios conoce nuestras inclinaciones o nuestras debilidades. Por eso el Señor hace estas advertencias
lo cual yo sé que todos y todas tenemos labores y a veces no es fácil. Por eso la palabra del Señor habla de que debemos enfocarnos y cumplir la misión. Cuidado con saber que si le hemos dañado la fiesta a algo, como yo sé que el siervo del Señor le dañó la fiesta a Jeroboam porque él no sabía cómo comportarse ante él, o que atinó fue a decir, venga, yo le doy algo y listo, quédate con nosotros. ¿Para qué se va a ir por allá de Roboán? Quédate conmigo, mire, aquí hay platica, aquí hay recursitos, una buena comida. Pero el siervo de Dios, ¿qué hizo? Se mantuvo firme. Versículo 10 dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Recordemos que Dios da reglas claras y que incluso hasta en la comida tiene que ver para nosotros hoy. Recordemos que hay un texto en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque a los que están fuera Dios los juzgará o Dios juzgará. Fíjese que tenemos que tener cuidado cuando tengamos encuentros espirituales o de pronto en relación con las personas, también debemos ser cuidadosos realmente qué es lo que ellos son como personas y delante del Señor. Hay personas que hoy en día se puede decir, sí, se tiene una vida espiritual y son creyentes, pero el punto es creyentes ¿cómo? ¿De acuerdo a mi posición o de acuerdo a lo que el Señor manda? En este caso, el siervo de Dios se mantuvo firme y no recibió el soborno. Hay una frase que dice, todos tenemos un precio. Y este siervo de Dios se mantuvo, y aunque le ofrecieron ir a su casa, que se hiciera amigo, que recibiera los presentes, él se mantuvo firme, y hasta aquí todo lo que ocurrió en la mañana se podría decir prueba superada, firme, pero luego llegó la tarde. En la segunda cena, cuando se habla del varón de Dios y el viejo falso profeta, en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta aquí él sigue firme. Pero el versículo 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Cuántas veces se puede dar esto que uno está muy firme en las cosas, pero de pronto, de una forma fácil, de una forma sutil, podemos quedar desarmados y pasar lo que le pasó aquí al siervo de Dios, cuando
Se supone que había recibido una orden del Señor y se debe mantener firme. Y aquí ocurrió algo, vino una profecía falsa. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con aquellas profecías o aquellas palabras que se dicen que es en nombre del Señor o que el Señor dice. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia dice que Satanás hoy en día en muchos aspectos es muy sutil y él se disfraza. Podríamos decir que cuando el siervo del Señor escuchó, yo también soy siervo, aquí asemejan cosas como cuando dices yo también soy cristiano. Hay cristianos que dicen yo soy cristiano, y entonces como uno sabe que el portador de ser cristianos hay una confianza, y las personas se toman esa confianza y ¿sabe qué hacen? Engañan, mienten, roban, dicen cosas que son pero no lo son, y al final están dando resultados que no corresponden, y es cuando uno dice, pero él dijo que era cristiano. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces, donde las personas dicen ser lo que no son. En este caso, este profeta viejo, se habla por sus años de su vida, vino de una forma sutil, disfrazó todo y desarmó al profeta. Hoy en día hay un lenguaje cristiano, ¿no? Donde más es por moda y no por convicción. Por eso el apóstol Pablo lo dijo de esta forma, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Recordemos algo, el diablo se viste como ángel de luz. Los escogidos, la Biblia dice, serán también engañados. Por algo la palabra dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, es decir, se trata, esa palabra angosto, no es que uno tenga que arrastrarse y andar por ahí, no. La palabra angosto significa, si Dios da órdenes a través de su santa palabra, no nos olvidemos, no lo cambiemos por cosas que no son. Las banderas de un buen cristiano es saber que obedecemos al Señor y que está escrito en su palabra. Aquí están las órdenes precisas. El que tiene que arrepentirse, pues tiene que arrepentirse. El que tiene que cambiar, tiene que cambiar. El que tiene que recordar cosas de dónde ha caído, tiene que volver a comenzar. Las órdenes, Señor, son claras, tienen un orden. Pero quizás el siervo de Dios estaba, diríamos nosotros, de una autosuficiencia espiritual muy, muy segura. Y por eso cayó así, de plano. Su palabra dice, el que esté firme, mire y que no caiga. Recordemos que el nivel de santidad es no caer. No debemos es caer en pretextos. Y ese pretexto podría ser la altivez o soberbia espiritual o confiarnos en nuestra firmeza y cuando nos damos cuenta caemos. Y en este caso hay un dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo. Este profeta era de Samaria, de tal manera que él más bien estaba acostumbrado a copiar lo que hacía el rey Jeroboam, imitar cosas espirituales, mas él en su corazón no tenía nada de firmeza en la vida espiritual. Dios nos va a juzgar a todos y a todas. Por eso mucho cuidado cuando decimos, es que a mí Dios me dijo esta mañana, o algo se alumbró y vino la palabra de Dios y me dijo, y cambiamos esas supuestas verdades de Dios por algo más sutil y algo más imitador y menos la palabra del Señor. Y el Señor nos dice que cuando nosotros reprendemos a alguien, le decimos, el Señor me ha mostrado en mi corazón que tú estás haciendo esto. ¿Qué pasa cuando luego esa palabra se devuelve para nosotros? Y sentimos eso, ¿qué sucede? Pues lógicamente la parte espiritual, ese nivel baja. Pero Dios nos enseña hoy
que debemos tener mucho cuidado con la autoridad espiritual. Dios no nos da permisos para pecar, no. Él no dice, vaya usted, vaya y vuelva, no. Por eso tenemos que tener cuidado. En el versículo 19 dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Es una forma de juicio severo. Era como literalmente echarlo al basurero, no llevarlo al sepulcro de los padres. Pero recordemos aquí que no es tanto lo material de enterrar juntos o sepultar juntos los cuerpos, sino aquí tiene que ver con una trascendencia hacia la eternidad. Es decir, que cuando muramos, nosotros sabemos que ya todo no se acaba. No digamos lo que dice el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al basurero. No. Todos y todas, después de que muramos, hay una trascendencia hacia la eternidad. El versículo 24 dice, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo, y aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el profeta habitaba. El león, frente a este cuerpo muerto, podríamos decir, esto es algo comentario más personal, no estoy diciendo que está en la palabra, pero sí sé que hay figuras en la palabra. ¿Qué diríamos mejor cuando decimos que Satanás anda como león rugiente? ¿Esperando a quién? Devorar. ¿De quién estamos hablando? Y este león, ¿qué hizo? Mató al siervo del Señor. Él estaba ahí. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Y cuando uno anda en la carne, cuando uno anda fuera del contexto bíblico, ¿qué dice la palabra? Que el león no solo anda, sino que también es propicio para un bocado, y por eso es que destruye la vida espiritual. Y por eso es que acaba con los proyectos de Dios en nosotros. No se acaba la obra de Dios, se acaba el proyecto que Dios comenzó en nosotros, como le pasó a este siervo. ¿Recuerdan a Daniel? Cuando a él lo bajaron en el pozo de los leones, ¿qué pasó? ¿Los leones se lo comieron? No. ¿Sabe por qué? Porque él estaba protegido bajo el temor del Señor, aunque él dijo al rey también cuando lo habían llevado a ese foso, dijo que sea Dios haciendo su santa voluntad. Él no tenía miedo, él lo libró del foso de los leones. En nuestra vida podríamos pensar, pero esto es increíble lo que pasó. A Jeroboam, siendo idólatra, el Señor lo sanó. Y al siervo de Dios, por haber comido pan y agua, vino el juicio y el león lo mató. ¿Por qué? Podríamos decir, pues sí, realmente aquí el Señor nos muestra que Él es drástico, que si usted me pregunta a mí qué explicación tenemos frente al texto, podría decirle yo hoy, no tengo explicación. Pero una cosa yo sí sé, que tenemos que tener temor reverente delante del Señor, y el temor reverente es obedecerle. No dudar que a través de los años o los días o los meses que el Señor regale, siempre debemos saber algo. Él va a tomar juicio sobre nuestras acciones si es mejor obedecerle. Él sí nos va a castigar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esos niveles de persuasión
para el mal y el Señor nos da esa advertencia. Hay un dicho por ahí también que dice que el diablo más peligroso es el que trae una Biblia debajo del brazo. Satanás se viste como ángel de luz. Quienes hoy en día se saben la Biblia, por ejemplo, y no hacen lo correspondiente, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de creyentes, porque aquí se trata de cuidar nuestra vida espiritual. A alguien se le puede aparecer a usted y decirle algo en nombre del Señor. Aprenda a tener discernimiento y tenga cuidado, porque lo contrario todo se puede acabar. Alguien puede decir, me dijeron que ya todo está perdonado y que puedo hacer lo que quiera gracias al Señor. Entonces no tenemos que aceptar esas prebendas así. ¿Por qué? Porque, repito, la Biblia dice que si pecamos delante del Señor, pues sí, tenemos abogado delante del Señor, pero tener mucho cuidado cómo lo estamos haciendo. En el caso, por ejemplo, de aquellos hermanos en Berea, se les predicaba la palabra, pero ellos también indagaban, estudiaban y se daban cuenta que era importante estar bajo el manual divino, lo cual es la palabra del Señor. Podríamos pensar hoy que, yendo a unas conclusiones puntuales, que el varón de Dios comenzó bien en la mañana, pero terminó mal en la tarde. Nuestra tarea es comenzar y terminar bien. Esta es una historia bastante oscura y triste, pero la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y por eso hay ciertos límites donde Dios controla el universo y su creación, y para un judío el hecho de no ser enterrado era un gran deshonor. Probablemente el viejo profeta ha comprendido que él ha tenido parte y responsabilidad en la muerte del profeta de Judá, y sin embargo, aunque aparentemente aquí nos muestra que no hubo castigo, sin embargo, la Biblia, ¿qué dice? ¿Y qué nos dice a nosotros? Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los ocasione. Mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello y fuese lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Dios nos amonesta a nosotros y Él nos dice también, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. No debemos quedarnos ahí postrados o avergonzados si nos hemos equivocado, sino que tenemos que volver a retomar el camino. En el versículo 26 dice, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le vieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Aquí podríamos pensar en lo siguiente, que en la sepultura que se enterró a este hombre viejo, la idea, repito, era para compartir la eternidad y no nada que ver. La salvación es personal. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con pensar que al morir podemos dar ciertas órdenes de dónde estar y con quién quedarme, pero el Señor siempre tendrá otra perspectiva. La idea es que la salvación es individual y al final, por eso leímos Apocalipsis,
y por eso he sido reiterativo en cosas muy puntuales frente a nuestro día cuando vayamos a morir, que al Señor no se le olvida nada, que es mejor arreglar las cosas aquí en vida. No podemos caer en pensar que, como alguien dice, no, cuando falten 5 minutos si yo me vaya a morir, me arrepiento. Eso es posible que no ocurra. Y quiero ir terminando diciendo, versículo 33 del primer libro de Reyes, capítulo 13, dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado y reflexionar cómo debemos ofrecer nosotros también nuestro servicio a Dios. Es decir, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Cuidado con ser tentados en dudar frente a la palabra del Señor. Yo sé que hoy en día hay muchas cosas espirituales que se mueven, incluso para los jóvenes, cuando a veces se les habla de las cosas espirituales, ellos se sienten que, ay, qué tan aburrido esto. No, no se trata de ser aburridos, se trata de que seamos provistos y que para ser benditos en el Señor tenemos que estar muy atentos a su palabra, porque es posible que más adelante vengan desastres y tengamos la forma de cómo ser protegidos de la mano del Señor. En 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Recordemos que alguna actitud desobediente contra Dios, la primera pregunta para nosotros sería: ¿qué consecuencias han provocado delante del Señor nuestra desobediencia? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? Según la palabra, Él ha sido misericordioso. Cuando hemos sido restaurados, ¿qué enseñanza podemos aplicar para nuestra vida? Hoy, si usted, amigo o amiga que nos escucha, por ejemplo, también, quizás ha pasado por diferentes situaciones de engaño en el mundo, sería bueno volver a la palabra del Señor y encontrar en ella la mejor instrucción de la palabra del Señor. Recuerde que hoy en día hay muchos comentarios, hay muchos conceptos, hay muchos argumentos, pero la palabra del Señor tiene uno, y es cuando Él, a través de ella, se revela en nuestro corazón. Yo sé que hay presiones en la vida y con muchísima facilidad olvidamos los principios de la palabra y las lecciones que hoy hemos recibido, por ejemplo, de la palabra del Señor. Pero hoy el énfasis de esta enseñanza fue que Dios tiene advertencias continuas, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y volvamos a Él, porque Él dice que Él ha venido no para que nosotros nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Señor, te damos gracias por tu cuidado para con nosotros, por avisarnos a través de tu palabra de cómo permanecer en ti. Enséñanos a soportar estas reprensiones divinas, porque son modelos y ejemplos que tú has dado para nosotros, y que hoy podemos decirte gracias. Y ayúdanos. Yo sé que desobedecerte tiene consecuencias, pero enséñanos a aplicar tu palabra y no vivir bajo suposiciones incorrectas, sino vivir bajo tu mano, obedeciendo a tu palabra, Señor. Permítenos que aceptemos la validez de tu santa palabra, ya que tú eres nuestro Señor, quien pagó un precio por nosotros, y ahora somos más que vencedores cuando vamos por este camino estrecho y obediencia a tu palabra, Señor. Enséñanos a no contaminarnos, Señor, a que no caigamos en esas apariencias respetables,
sino que podamos ser responsables de nuestras acciones y permitir, Señor, que tu palabra esté sobre nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento y permítenos recibir tu palabra desde la niñez, desde la juventud, desde la adultez, y que no cambiemos para nada, Señor. Aún si aparecieran propuestas o gangas espirituales, enséñanos a no cambiar tu palabra, Señor. Enséñanos a tener temor a tu palabra y que seamos hijos obedientes. Te ruego, Padre, en cada familia, que si han venido tropiezos o han venido momentos difíciles, que podamos salir, que podamos volver a ti. Porque es tiempo de que comencemos, Señor, tu palabra en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Y no quedarnos como si tú no hubieras hecho nada por nosotros. Enséñanos a valorar en todo tiempo, Señor, lo que nos has dejado como modelos, que sé que no ha sido fácil para muchos, pero tú nos enseñas que no quedaremos sepultados, distantes a ti, no. Declaramos, Señor, que cuando vayamos a ti, estaremos alrededor tuyo, dándote gracias por lo que hiciste, Señor. Acuérdate, Padre, de tus misericordias y que nuestros seres queridos, los que han partido y lo que nosotros también luego al partir, te acuerdes de nosotros, Señor, y que seamos llamados como hijos e hijas tuyas. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Gracias a Dios por su palabra. En verdad, yo he recibido en mi corazón que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Que Dios nos ayude a ser muy prudentes y a recibir su sabiduría. Quiero dar unos anuncios. El próximo martes, ahora el martes vamos a estar una vez más, si Dios nos lo permite, en la congregación a partir de las 10 de la mañana. Y vamos a ir casi todo el día. Así que si usted nos puede también llamar o acercarse por un momentico, pues es bienvenido, bienvenida. Recordemos que estamos haciendo los kits para las personas que están privadas de libertad y estamos necesitando mucho papel higiénico, cremas dentales. Les pedimos el favor a nuestros amados, muchas gracias porque hemos recibido también sus auxilios de mercado y también se han repartido. Bendito sea Dios por eso. Gracias a Dios damos por ustedes, por sus ayudas. Que Dios los bendiga, en verdad, sus recursos se multipliquen, se sobreabunden, que nunca falten en casa. Así que estamos pendientes y recordemos que también estamos recogiendo mercados para los hermanos y hermanas. Y sé que Dios va a bendecir, repito, siempre sus vidas por estas buenas voluntades que ustedes tienen para con toda la iglesia y sobre todo los que están viviendo un momento complicado como lo sabemos. Así que muchas gracias a Dios por sus aportes, sus bendiciones. También, como siempre, decirles gracias por sus ofrendas, gracias por sus aportes, gracias por creer en la obra del Señor, gracias por permitirnos llegar a sus casas, gracias por permitirnos compartir la palabra y también por sus ofrendas. Dios les bendiga y que sean multiplicados. Recordemos que el próximo miércoles tenemos servicio a las 7 de la noche, pero también, como pasó esta semana, el día lunes, el día martes, el día jueves, el día viernes, estamos compartiendo también a las 7 de la noche un devocional que nuestros hermanos nos han estado compartiendo, así para que usted esté atento allí en su WhatsApp, en YouTube, en las redes sociales, que usted pueda conectarse, recibir la bendición del Señor. Allí en la pantalla también va a aparecer unos números telefónicos donde usted se puede conectar con nosotros y con mucho gusto estaremos orando en sus pedidos de oración
o en alguna consejería, estamos para servirle. Mis amados, Dios los bendiga, de que tengan una semana muy especial. Ya podríamos decir que estamos atentos todavía. Este fin de semana se hizo una prueba piloto en algunas iglesias católicas como cristianas, fuera de Bogotá, lógicamente, y estamos a la espera de cuáles van a ser esas normas para estar atentos, y nosotros sabemos que, si Dios lo permite, muy pronto nos vamos a ver y vamos a tener la oportunidad de estar juntos adorando al Señor. Me quiero despedir con un texto de la palabra del Señor que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios los bendiga a todos y una feliz semana y comienzo también de esta misma semana. Bendiciones.